vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tomen tu asiento, por favor. La venida del Señor Jesucristo por su iglesia es indiscutible y es tan maravilloso saber que si el Señor considera en nuestro corazón palabras de seguridad y de paz, es precisamente lo que el Señor habla a nuestro ser, llenándonos también de una seguridad y un confort tan especial con respecto a la fe, al caminar en Cristo y seguir avanzando en nuestras enseñanzas que también recibimos nosotros por parte del Señor y de parte de la palabra del Señor y del Evangelio que para nosotros es dada. La segunda venida del Señor Jesucristo por su iglesia, que a la vez también lo consideramos nosotros como el arrebatamiento de la iglesia. Pero hoy daremos, con la ayuda del Señor, esa guianza que el Espíritu Santo nos da para también entender, comprender, recapitular y sobre todo confirmar en nuestros corazones palabras de seguridad que el Señor da para nuestra vida, a la iglesia. Uno de los primeros puntos que hemos de considerar, ¿qué es la venida del Señor Jesucristo por su iglesia? Siempre nosotros tenemos la pregunta, ¿cómo sucederá? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Y si estamos hablando de tres argumentos muy importantes acerca de la venida del Señor Jesucristo, es ¿cómo será? ¿Qué es? ¿Dónde será? Y surgen también otros, ¿por qué vendrá? Las preguntas son marcadas y son también para nuestro corazón. En primer lugar, ¿qué es la venida del Señor Jesucristo por su iglesia? Es la promesa del Señor Jesucristo que hace el Señor a su iglesia. El Señor de tal forma prometió. Y una de las consideraciones, tanto en la enseñanza que hemos estado recibiendo, una promesa es una palabra por cumplir, es algo pendiente por realizar. Una promesa se refiere al cumplimiento cabal de lo que se ha de tal forma prometido. La segunda venida del Señor por su iglesia debe de quedar claro, porque hemos estado hablando del arrebatamiento de la iglesia y hoy también en una conformidad le llamaremos la venida del Señor por su iglesia. Otro de los puntos que también nos llena nuestro corazón es que el Señor lo especifica y lo considera personalmente una realidad para nosotros. Lo primero que es una promesa. Lo siguiente también es que Él vendrá personalmente del cielo. Las citas que tenemos nosotros es 1 de Tesalonicenses 4:16. Y hermanos y hermanas, es un gozo que nosotros estemos en la comunión con el Señor y también nos fortalezcamos en sus promesas y también esas consideraciones tan esenciales. 1 de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo 16, nos expresa así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La palabra del Señor nos empieza a describir con toda claridad que Él descenderá personalmente del cielo. Y esa es la gran bendición. Es una seguridad tan fuerte que para nosotros, diríamos, ahorita es maravilloso. Porque así cuando estamos en este lugar, ahorita como estamos, hermanos, no será el rostro que la gente conoce,
ni tampoco será, hermanos, las imágenes o las situaciones que muchos por artista o por arte dan diferentes rostros del que se supone que es el Señor. Y de antemano sabemos que ninguno de ellos es. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor claramente nos dice que nosotros le reconoceremos. Él descenderá personalmente del cielo. Y esta es la enseñanza que nos habla en 1 Tesalonicenses 4:16. Otro de los fundamentos bíblicos es Hechos 1:1, donde también habla acerca del Señor de este maravilloso acontecimiento que está a la víspera. Y nos dice así, Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Definitivamente, hermanos, hay una gran seguridad en nuestro corazón y en nuestras vidas que esta enseñanza no proviene nada más de un buen análisis bíblico, sino directamente de lo que el Señor habló, hizo y enseñó a su iglesia, para que estemos nosotros seguros conforme a la misericordia que Él nos ha mostrado, porque Él nos conoce a todos nosotros. Él lo sabe y sabe de nuestras vidas, las cosas más especiales de nuestro ser, nos llena de gozo, nos fortalece, pero también porque nos conoce. Uno de los puntos importantes, el Señor habla en una enseñanza de una parábola, sobre todo cuando refiere, yo soy Jesús, el buen pastor. El Señor refiere puntos muy claros y nos dice en San Juan 10:11, dice así, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él de antemano nos lo está marcando, que Él ha determinado para nosotros que Él es nuestro buen pastor y también su vida da por nosotros. Y de hecho la dio por nosotros, para que tuviésemos nosotros seguridad en su misericordia y sus promesas. Pero el versículo también 14 nos dice así, de esta misma parte, y vuelve a rectificar, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Repetimos todos unidos. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Es una gran bendición para nosotros saber que la venida del Señor Jesús de tal forma no vendrá con anunciamiento. La venida del Señor Jesús por su iglesia. La segunda venida del Señor al mundo vendrá con señales. Y eso será otro de nuestros temas a considerar. Porque debemos de distinguir una cosa que es el arrebatamiento de la iglesia o la venida del Señor por su iglesia, y otra es la venida del Señor Jesucristo a esta tierra. Ese es otro punto muy importante que el Señor nos da. Entonces, el Señor viene por los que conoce, por los que ha amado. ¿Y cuántos conocemos que nos ha amado el Señor a nosotros, hermanos? En todo lo que nos sucede, en todas las circunstancias de nuestro tiempo y de nuestro momento, hace un momento, mañana, pasado, ayer, el Señor nos conoce a todos nosotros y siempre por eso hay un corazón en nuestra vida dispuesto para recibir su misericordia y por eso nuestro corazón está pensando en Él. La palabra del Señor es clara, es bendecida es bendición para nosotros. Otro de los puntos también nos lleva a entender el segundo asunto. Nos lleva ¿en qué lugar? ¿En qué lugar llamará el Señor Jesucristo a su iglesia? Si Él nos conoce, si Él también escuchamos su voz y le recibimos, todos los momentos en los cuales tenemos comunión con Él, en la oración personal, en la oración en grupo, empezamos a sentir su presencia, su fortaleza, su guianza, su perdón y su asistencia porque Él cumple su promesa. Yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Y claramente nuevamente lo resume en el Evangelio según San Mateo, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, yo ahí estoy en medio de ellos. Aquí está la presencia del Señor con nosotros. Y eso es lo que hace posible en nuestra vida, venir a orar, sentir su misericordia y en la atención al mensaje, pero también en el poder discernir, también poder sentir la dirección del Espíritu Santo en la enseñanza que Él nos da. Él nos dice, ¿en qué lugar llamará el Señor a su iglesia? Y el Señor claramente lo está diciendo, llamará en las nubes a su iglesia. Ya lo leímos nuevamente, San Juan 14:3 y primera carta de los Tesalonicenses 4:16. Pero hay algo muy especial cuando también nos habla aquí en el Evangelio según San Juan capítulo número 14. Y observemos nosotros, nos expresa y nos dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esta bendición es que directamente el Señor nos tomará para Él mismo. ¿Qué bendición es para todos nosotros recibir cuando éramos bebés? Tomamos para sí mismos, nos tomaban para nosotros, pues nuestros padres nos acariciaban. No todavía, cuando ya esté grande el jovencito, fuertecito, el papá lo abraza, la mamá lo abraza o las hijas. ¿Por qué? Porque son para sí mismos. El Señor de igual manera así nos habla de manera tan especial y nos dice que nos tomará. Dice, y os tomaré a mí mismo. Otro de los consuelos más especial, cuando Él nos toma a sí mismo, hermanos, es cuando estamos en los motivos de oración. Es una de las cosas más especiales también, en los cuales nosotros sabemos que sin oración, sin la comunión con Él, no podemos mucho avanzar. Por eso es necesario venir y que nos tome Él a sí mismo. Los momentos de la lectura de la Biblia nos empieza a tomar. O cuando usted dando testimonio del poder del Evangelio a quien quiera. ¿Por qué? Porque el poder del Evangelio también el Señor nos toma a sí mismo. Y entonces no nada más decir así un apapacho, no, sino en todo cuanto hacemos, el poderle alabar. ¿Cuántos nosotros no hemos sentido la bendición de alabar su nombre y de bendecirle por un canto, por un coro? Con todo el corazón le alabamos. Aún los cantos infantiles o los cantos juveniles o los cantos de la iglesia, en forma general, sentimos la presencia del Señor y es donde nos toma Él a sí mismo. Porque la presencia del Señor se deja sentir y la consolación del Espíritu Santo que nos guía, nos redarguye y nos permite tener paz. Entonces, al tener nosotros esta enseñanza, ¿cómo será el arrebatamiento de su iglesia? ¿Cómo será? Hemos estado ya considerando qué es la venida del Señor, una promesa que el Señor habló a su iglesia, a su especie, uno de los especiales tesoros que es su iglesia, y también nos expresa en qué lugar será, y nuestro llamado será en las nubes por Él. Cosa maravillosa, cosa tan especial que la Biblia nos lo describe, porque por gracia somos salvos. Y la iglesia tiene un plan en la bendición de Dios en este momento. Pero también nos vuelve a identificar cómo será el arrebatamiento de su iglesia. Tenemos que considerar 4 asuntos muy sencillos, pero también claves en la enseñanza que el Señor nos da. ¿Cómo será el arrebatamiento de su iglesia? Será repentinamente y sin aviso. Mateo 25:13. Así será, en este caso, el arrebatamiento de la iglesia. Evangelio según San Mateo capítulo número 25, versículo número 13. Se expresa la palabra del Señor de la siguiente manera. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Una identificación para nosotros
que será repentinamente y sin aviso. Y esto es lo que a nosotros nos debe de llenar, no de zozobra ni de tristeza, sino de un gozo permanente para también decirle al Señor, concédenos, Señor, estar precisamente prevenidos en esa enseñanza que tú nos das, que vendrás repentinamente y sin aviso. Por eso nos dice velad. Y el velad, hermanos, no es que no vamos a dormirnos físicamente, sino que cada una de las cosas que nosotros hacemos como iglesia, anunciamos el Evangelio, nos dormimos en paz, arreglamos todo lo que tengamos que arreglar, muchas veces se quedan cosas pendientes, es necesario platicar con otras personas, con nuestros familiares, y sobre todo siempre, como dice la palabra del Señor, en todo lo que nosotros tengamos, sobre todo paz con todos los hombres. Y también busquemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor, que es uno de los puntos muy importantes. La vida de la iglesia está marcada en una fidelidad, en una consagración, pero también en un esfuerzo que el Señor nos concede buscarle con todo nuestro ser. Por eso será repentinamente y sin aviso. El segundo asunto será, ¿cómo será el arrebatamiento de la iglesia? Con su sola palabra, que ya nosotros lo tomamos. Es precisamente el versículo número 3 de San Juan 14:3, donde nos dice, os tomaré, pero nos dice, os tomaré a mí mismo. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, sin duda. Y os tomaré a mí mismo, fíjense bien, y os tomaré a mí mismo. Ese tomarnos a nosotros mismos, hermanos, Él nos toma de a sí mismo, es también nuestra enseñanza bíblica, nuestro amor a Él, como acabamos de expresar, anunciar, reunirnos, testificar, alabarle, orar, leer la palabra, dar testimonio, estar siempre constantes en la oración, estar también preparándonos en un discipulado, estar siempre alerta. Ese es el velar. Este es el que nos dice que Él precisamente con una sola palabra os tomaré a mí mismo. Esta noche, este momento es también para que el Señor nos tome a nosotros mismos. Y este momento sea para orar, para estar en comunión con Dios, sea también para decirle, Señor, aquí estamos delante de tu presencia, déjanos sentir tu presencia. El tercer asunto nos dice, ¿cómo será el arrebatamiento de la iglesia? Viene el Señor por una iglesia fiel, por una iglesia completamente fiel al Señor Jesucristo. Leemos con todo nuestro corazón Apocalipsis 2:10. En esta cita tan especial se abre nuestro panorama, hermanos, más amplio, y nos dice así la palabra del Señor, porque habla de una iglesia Esmirna, y la Esmirna era la iglesia de Esmirna, una iglesia que tenía fuertes necesidades, y nos dice la palabra del Señor que había terribles acechanzas del maligno, porque nos dice el versículo número 9 y 10, dice así, yo conozco tus obras y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero también nos dice el final, y todo lo leemos, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La vida de la iglesia está también caracterizada por una fidelidad al Señor. Es un gran gozo que nosotros le podemos buscar en este momento. Que hay palabra, que hay mensaje. Gloria al Señor porque hay un mensaje. Y hermanos, llegará el momento en que no haya mensaje ya, porque todo será recogido y arrebatado por el Señor. Pero mientras estamos nosotros aquí, tengamos esa esperanza y esta seguridad, hermanos, de que cuando venga el Señor, sea que estés ahí también en tu lugar, alabando y glorificando al Señor y veniéndote a orar,
pero también estés en la alabanza, en un testimonio. El Señor de antemano nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor viene por una iglesia fiel, por una iglesia que no se apaga con las situaciones ni del tiempo ni de la vida, sino que está firme en cualquier momento, alabando y glorificando al Señor. El buscarle con todo el corazón. ¿Cuántos testimonios de nuestros hermanos? Hay hermanos que tienen tanta imposibilidad, sobre todo las hermanas o jóvenes, de no venir a la casa del Señor, porque no los dejaban venir a la casa del Señor. Y porque no los dejaban venir. Pero una de nuestras hermanas, el esposo no la dejaba venir, le dijo, vas a atender los animales que hay en el corral, caballos, vacas, lo que tenían ahí. La hermana se esforzaba más y no avanzaba mucho. Dice, quiero estar en el templo, quiero estar orando. Luego el esposo le decía, ahora déme comer. Pero también era una trampa. La hermana le preparó el almuerzo y decía, ya empezó el culto, ya está la oración. Y entonces ella era muy obediente, le decía, me voy al templo. No hay otras cosas que hacer, ya me voy al templo. Pero ya ir al templo, hermanos, era demasiado tarde. Algunos de nosotros no consideramos ni momentos, ni tiempos, ni aflicciones de los que vienen a la casa de oración. No es porque sea la costumbre de venir siempre tarde, sino porque ha habido una oposición al maligno. Pero el Señor nos dice, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Y ahora el testimonio de la hermana nos decía que se vino al templo. Para llegar al templo más o menos recorrerá casi 800 metros, 800 metros, casi 1 kilómetro. Pero dice, ya es tarde. Pero cuando menos, hermana, sintió que el recorrido no lo hizo, sino que cuando abrió sus ojos ya estaba en el templo, sin que hubiera visto el recorrido que ella hacía, porque Dios es bueno. Y lo que ella decía, y empezó a buscar al Señor ahí en el altar, donde estaba, Dios la bendijo abundantemente, porque hay experiencias que el Señor nos permite observar, donde ya no hay distancia ni tiempo, pero hay una fidelidad de parte de Dios, y el Señor a veces nos concede ni ver el espacio ni el tiempo, sino estar en la presencia del Señor. Esta es la fidelidad que la iglesia debe de presentar a Él, que Él hará las cosas. Y a veces sin pedirles, el Señor nos concede en esa fidelidad, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nuestra fidelidad a Dios debe de ser en fe, en gratitud, en obediencia, en disposición en Él. Y por eso, hermanos, hay grandes testimonios en la gracia del Señor. Segunda de Timoteo 2:12. Nos expresa la siguiente enseñanza, también este texto dice así. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y así es de sencillo. Por eso nuestro corazón debe de hoy amar al Señor. Toca nuestro corazón, Señor. Toca nuestros corazones. El venir a la casa del Señor, hermanos, no es cosa de decir es fácil. Muchos han venido y no ha sido fácil venir a la casa del Señor porque hay una continua lucha de fidelidad o también de entrega, o también de resistencia, o a veces muchas veces de temor o cobardía de no entregarnos al Señor. Pero el Señor claramente nos dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay que ser más que vencedores y entregarnos de lleno al Señor para también sentir su guianza, su protección y su verdad. Es tiempo de entender que el Señor viene por una iglesia fiel. ¿Cómo será el arrebatamiento de su iglesia? La iglesia también debe de ser y debe de estar santificada. Hebreos 12:14. Así será, hermanos, ¿cómo será el arrebatamiento de la iglesia? Con características muy especiales para la iglesia, donde también está la guianza del Espíritu Santo y está su poder, su misericordia con nosotros. Hebreos 12. Versículo número 14, nos dice así,
seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nuevamente lo repetimos con firmeza. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estas son las características de la iglesia en su vida de santidad, buscando la paz con todos. Aunque muchos no quieren la paz, porque no hay paz en su corazón. Pero la Biblia nos dice que la iglesia debe seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Los problemas en las familias, los problemas en las comunidades, difíciles situaciones. Pero una de las cosas más importantes para nosotros, hermanos, sea una junta de la comunidad, sea una reunión de la familia, debe de caracterizar, hermanos, de tal manera la paz de Dios, y que nosotros también estamos buscando la santidad en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de observar, y sobre todo mirando las cosas en Cristo Jesús. Por eso el Señor, ¿cómo será el arrebatamiento de su iglesia? Con santidad. Una vida santificada. Efesios 5, 27 también. Estamos, hermanos, en una bendición en la gracia del Señor. Efesios 5, 27 nos expresa así: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Lo leemos nuevamente. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es por ello que el Señor nos está diciendo cómo será el arrebatamiento de la iglesia, con estas características maravillosas, con una forma repentina, pero también y sin aviso. Él vendrá con su palabra: os tomaré a mí mismo. También lo entregará a una iglesia fiel. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y también nos está hablando en Hebreos y en Efesios 5, 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Estas son las características en las cuales el Señor nos está hablando, que la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. ¿Quiénes son? ¿Quién es la iglesia de Cristo, hermanos? ¿Cuántas iglesias de Cristo hay aquí? Por ustedes. Pero también es necesario seguir anunciando el Evangelio. Es necesario seguir hablando la palabra del Señor que nos conforte. ¿Por qué vendrá por su iglesia? Estamos llevando nuestro corazón. ¿Por qué vendrá por su iglesia? Y hermanos, el Señor viene por su iglesia por condiciones claras y entendidas. La primera, su propósito es que la iglesia no puede quedar para siempre aquí en la tierra. Obsérvenlo bien. Hasta mucho tiempo en estos momentos, hermanos, muchos grupos que se autodenominan ser iglesia del Señor, por antigüedad o por tiempo, hermanos, y hablan precisamente de la antigüedad, pero una antigüedad completamente no de Dios, no en Dios, sino en la fuerza humana. La iglesia no va a quedar para siempre aquí en la tierra, porque claramente el Señor lo expresó, hermanos, en las bienaventuranzas. Vosotros sois la sal de la tierra. Y el Señor lo expresa en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 5, con una claridad, hermanos, porque también la sal llegará el momento en que ya no esté. Y en esas enseñanzas el Señor nos lo marca. San Mateo 5:13 dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?
Uno de los más grandes tormentos y juicios para el mundo, hermanos, y para los que tuvieron la oportunidad de tener a Cristo en su corazón, es que la iglesia ya no estará. Y podrán venir a buscar. Y podrán decir que estas bancas, hermanos, que están aquí con nosotros, se van a llenar, pero no hay quien predique. Van a decir, ya vino el Señor, ya no están los hermanos. ¿Cuántas veces nos ha sucedido esto? Y por esto, hermanos, en primero, ¿por qué vendrá por su iglesia? Porque también tiene un cumplimiento. La sal también dice, se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echado afuera y hollado por los hombres. Hermanos, actualmente para las personas, voy al templo, ¿a qué voy? Me están llevando a una religión. La vida cristiana no es un cambio de religión, sino realmente una vida que nace de nuevo por la gracia de Jesucristo, en la gracia de Él. El Señor no quiere, hermanos, personas que cambien de religión. Lo que quiere el Señor es que seamos nuevas criaturas en Cristo Jesús el Salvador y creamos que Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, ese sacrificio en la cruz lo mostró en San Juan 3:16 y versículos demás. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La bendición del Señor, hermanos, es por ello. Su propósito. Aquí no vamos a estar todo el tiempo en la tierra. No es para la iglesia, sino que la iglesia será llevada al reino de los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo número 24. Leeremos algunos versículos, porque la iglesia ya tiene un lugar en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, aquí estaremos. Mientras estamos aquí, seguiremos alumbrando la luz del mundo. Pero también el testimonio. La luz del mundo es el Evangelio en Cristo Jesús para testimonio, para los que no han querido entender, no quieren ver. Pero la palabra del Señor nos dice, San Mateo capítulo número 40 y versículos y 41, dice así: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. La iglesia no es para permanecer siempre aquí. Mientras estemos aquí tenemos que dar testimonio, hermano. Construir, dar testimonio, organizar, evangelizar, leer la Biblia, orar. Pero recordemos que no es para siempre aquí, sino que el Señor lo ha estado manteniendo porque la iglesia será llevada al reino de los cielos. Entonces, esta es la enseñanza, esta es la verdad en Cristo. Por eso es necesario buscarle de todo corazón. La iglesia no es una denominación o una institución. La iglesia son todos aquellos que han sido lavados y comprados con la preciosa sangre de Jesucristo. Y le hemos aceptado como nuestro Salvador, Señor y Dios. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados, le hemos pedido perdón a Él. Y Él de manera tan perfecta nos ha concedido el perdón de nuestros pecados. No por nosotros, sino por la obra y la misericordia de Jesucristo nuestro Salvador. No por nuestros sacrificios que hagamos. Yo puedo estar cargando pencas, yo puedo estar cargando lo que quiera cargar, caminar miles de kilómetros. La palabra del Señor nos dice que eso ya no es válido. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tu Dios. Entonces eso es lo que quiere el Señor. Que le entreguemos y le perdonemos y también seamos perdonados de nuestras maldades. Esta bendición el Señor nos la da. Otro de los puntos también, ¿por qué vendrá por su iglesia? Porque, hermanos, para que de esta manera sea librada de la ira que vendrá sobre la tierra.
Por ello, hermanos, gracias a Dios por su palabra. Pero así pues, nosotros sigamos anunciando. Entonces entendemos, hermanos, su propósito es para que la iglesia sea llevada al reino de los cielos. Gloria a Dios. Aleluya. En una escuela bíblica, hermanos, que teníamos, se estaban dando los temas precisamente del arrebatamiento de la iglesia. Y un niñito decía, hermano, le decía la instructora, hermana, pero ¿cómo es que el Señor nos dice que seremos su esposa? Entonces la hermana le dice, bien hermoso, es una forma representativa, hijo. No es que el Señor va a agarrar y se va a casar con él, es una forma representativa. Así como se casa un esposo. ¿Tú has visto cómo están enamorados tus papás? No, pues que sí. ¿Ya viste la foto cuando se casaron? Sí, están bien contentos, mi papá. Estaban ahí. Así es el amor de la iglesia, del Señor por su iglesia. Así como tu papá ama a tu papá, a tu mamá. Así el Señor ama. Dice, ya entendí, hermano. Que el Señor nos ama con mucho corazón, decía el hermano. El muchachito nos amaba con tanta bendición. Entonces, hermanos, así de sencilla la palabra del Señor. Pero también nos dice para ser librada de la ira. La iglesia no puede estar recibiendo la ira de Dios porque es bienaventurada y el Señor nos libra de todo ello. Primera Tesalonicenses 5:9. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué el Señor vendrá por su iglesia? Para librarnos de la ira. Primera Tesalonicenses 5:9. Dice así. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lea conmigo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, una de las cosas tan importantes, la ira de Dios, es completamente, hermanos, todo ese alejamiento que el mundo a través de generaciones no ha querido entender la gracia de Dios. Países enteros, hermanos, rechazan la misericordia de Dios actualmente. Personas de manera general rechazan y abandonan las cosas que provienen de la gracia y la misericordia de Dios. No existe o no la quiero entender y no la quiero recibir. La ira de Dios, hermanos, es sobre los hijos de desobediencia. Pero el Señor también está hablando a nuestro corazón. Y Dios tenga misericordia porque es tiempo de que sigamos orando por las personas y el Señor haga misericordia en todas las personas. Apocalipsis 3:10. El Señor nos dice así. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado las palabras de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, hermanas y hermanos jóvenes, hemos estado a veces estudiando sobre todo estas enseñanzas sobre los juicios del Señor, los sellos, las trompetas y las copas. Y de ahí, hermanos, empieza de tal manera terribles cosas sobre el mundo, como lo dice aquí la palabra del Señor. En esta parte de Apocalipsis 3:10, y nos dice que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aún así, para ese tiempo, hermanos, negarán y blasfemarán el glorioso nombre de Dios. Por ello, hermanos, viene sobre la ira. San Juan, capítulo número 3:36. San Juan 3:36. Para eso el Señor nos habla y nos exhorta, nos llena de paz. Dios nos quiere llenar de este conocimiento y de victoria en Él. Dice así la palabra del Señor, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer
en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay una condición muy fuerte, hermanos. No podemos nosotros ni siquiera chistar. Pues yo me quiero quedar, porque la ira de Dios viene sobre el mundo y sobre la persona que ha rechazado la gracia del Señor. Por ello, hermanos, estemos nosotros en búsqueda de Dios. No podemos buscar, hermanos, al Señor nada más pues un ratito, por conveniencia, por consentimiento. Al buscarle al Señor se le cree por fe. Y en medio de necesidades el Señor hace misericordia. Una mirada de fe puede cambiar el mundo. Apocalipsis 19:15. En la gracia del Señor, hermanos, estas enseñanzas son para nuestra vida, nuestra fortaleza. Y nos dice así: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En una conclusión hermosa, hermanos, el Señor viene por su iglesia como alguien muy amado. El Señor viene para nosotros también como nuestro Salvador. Ya lo hemos observado, viene como Salvador. Y también nuestro encuentro, encontraremos al Señor Jesús en el aire. 1 Corintios 15, 51, 52. Y hermanos, todos empezamos en una idea tan especial, pero más que la idea, el Señor nos va dando la enseñanza clara. 1 Corintios 15, 51 y 52. Dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta bendición el Señor nos la está dando a nuestro corazón. Al hablar de las trompetas, hermanos, no se refiere, obviamente, a las trompetas de los juicios en el libro de Apocalipsis, sino obviamente es un llamado especial que el Señor hará en el llamamiento a su iglesia, porque todas las cosas ya están determinadas. Y de tal manera parte de la enseñanza nos dice que de los 4 puntos de las cardinales de la tierra se escucharán y tocarán la trompeta para que también sea recogida la amada iglesia de Cristo en el tiempo señalado por Él. Nosotros lo único que debemos de estar es siempre preparados. En esta segunda, en la venida de la iglesia, en la venida del Señor Jesucristo por su iglesia, el Señor no viene a pelear por nada. Él solamente viene como viene por alguien bien amado, por alguien bien especial. Nos dice, no hay señales específicas, solamente un llamado. El llamado: venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. El mensaje del Evangelio es el cambio a nuestras vidas. ¿Quieres participar en esta venida del Señor por tu iglesia? Lo único que necesitas es aceptarle como tu Dios y tu Salvador. Si no, claramente no habrá parte de esta bendición. Y obviamente, ya lo leímos, nos libra de la ira venidera. Esta bendición que el Señor nos da es para orar. Hermanos, en el recogimiento de la iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia y en la venida del Señor Jesucristo por su iglesia, es un evento en el cual es una promesa real. El Señor nos encuentra a nosotros preparados, aceptándole con todo el corazón y recibiendo de su gracia
y salvación. Pero si hay alguna duda o no ha habido una decisión, este es tiempo para venir al Señor y decirle: Señor, toca mi corazón, donde quiera que estemos, porque muchos lugares están enfilados y obviamente están llenos, hermanos, muy llenos de muchas personas. Hermanos, hay lugares muy llenos y muy llenos del alejamiento de Dios. Apocalipsis capítulo número 21, versículo 9 dice, versículo número 8. Apocalipsis 21, 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables homicidas, los fornicarios hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muchas personas siempre han dicho: yo no le tengo miedo a la muerte. Pero cuando se encuentran con ella, es otra realidad, porque ya no hay tiempo. No podemos nosotros determinar, hermanos, esta situación, porque también nosotros estamos cortados. Un día también la muerte a nosotros nos sorprenderá. Pero hay una ventaja en nosotros. Y en el Salmo nos dice así, el Salmo 23, que Él nos guiará. Él nos pastoreará atravesando el valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor será siempre nuestro pastor hasta el día de nuestra muerte. Y de ahí, hermanos, a la vida eterna. Por eso nuestro corazón debe estar en Cristo. Pero el mundo está lleno, hermanos, de mucha cobardía y de mucha incredulidad, de mucha idolatría, de mucho alejamiento de Dios. Buscando a Dios aparentemente, pero no era el Dios que tenían que buscar, sino buscaban al Dios que ellos querían tener en cuenta. Porque claramente el Señor lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta noche yo le invito, hermano, que también su nombre está escrito en el libro de la vida. Y con valentía vengamos a su presencia y le digamos: sí, Señor, ven por nosotros. Permítanos estar siempre preparados. La gracia del Señor es una realidad. Por eso en este momento yo le voy a invitar que se acerque. Y allí donde está usted también ore al Señor. Y le conceda al Señor una gran bendición para venir. Le invito a orar. Si usted quiere que el Señor bendiga su corazón, y con estos antecedentes y esta enseñanza, el Señor viene por su iglesia. Oremos al Señor. El Señor viene por nosotros. Muchas gracias te damos, Señor, en estos momentos tan maravillosos, en los cuales, Señor, tu palabra, tu mensaje, al hablar, Señor, de la segunda venida es un tema especial. Pero la venida del Señor Jesucristo por su iglesia es una preparación constante para que también nosotros estemos buscando de tu gracia. Oh Señor, permite que tu iglesia te ame de todo corazón. Permite que tu iglesia, Señor, esté preparada y podamos estar siempre, Señor, en la firmeza y en la comunión contigo. Señor, ¿qué será cuando no estemos, Señor, y no haya quien ya predique? Y no, Señor, será por no querer estar, sino porque tu iglesia ya tiene un lugar y un destino claramente en el reino de los cielos contigo. Señor, permítenos mantener una vida que te agrade a ti. Permítenos mantener una vida, Señor, que se consagre a ti, que estemos día con día. Como dice tu palabra, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande de la razón de la esperanza que hay en nosotros. Esta noche tan especial, Señor, permítenos entender que tú vienes por tu iglesia.
pero también no vienes con anuncio. Tú lo sabes, Señor, en muchas condiciones, Señor. Pero aviva tu obra, mi Señor, en estos momentos. Pero también concédenos a nosotros seguir hablando con de nuevo tu palabra. Pero también preparar nuestros corazones. Señor, te rogamos, Señor, que tú seas el que nos sigas guiando en espíritu y en verdad. Que tú nos vayas, Señor, tomando el maravilloso momento en el cual nuestro corazón se arrepiente delante de ti y se entrega, Señor, completamente, ya sin reservas, pero ya no con cobardía, Señor, o con dudas, sino con una absoluta confianza. Bendice a tu iglesia en esta hora, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a nuestros hermanos que vienen delante de tu presencia para buscarte, para adorarte, para bendecir tu nombre con todo el corazón, Señor. Este es el momento en el cual nos has llenado de confianza y de seguridad. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu pueblo. Estemos siempre, Señor, preparados como sal de la tierra, anunciando, dando el sabor por medio de la oración y de la comunión contigo. En la escuela, en el camión, en la calle, con nuestros vecinos, da el mensaje de salvación. Con la sangre de Cristo te pedimos, he reprendido toda maldad en el nombre de Cristo. Señor, tú lo sabes. Danos la palabra, Señor, eficaz a nuestro corazón. Pero también seamos, Señor, llamados a vivir por tu palabra, en obediencia a ti, Señor. Mi Señor y Dios, tú eres el que estás con nosotros y el que nos hablas día con día. Como iglesia, Señor, debemos estar siempre preparados. Estás llamado, Señor, estás llamando cada momento. Pero también qué tanto estamos haciendo caso a tu palabra. Y el caso es hoy, Señor. Habla en nuestro corazón. Mira a nuestros compañeros de trabajo. Necesitan de tu gracia, sálvales tú. Mira a nuestros compañeros en la escuela, el que estudia. Sálvales tú, Señor, haz mensaje. Danos de tu gracia, Señor. Permítanos anunciar el Evangelio. Tú vienes por una iglesia santificada que ame y te tema a ti, Señor. Muchas gracias te damos, porque tú nos estás hablando día con día, en promesa, en realidad y en obra tuya, Señor. Muchas gracias te damos, porque tú eres fiel con nosotros. Bendito sea tu nombre. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias a ti. Prepara tu iglesia, Señor. Gloria a tu nombre, Señor.